Y por fin llegamos a los filtros de banda eliminada, esos filtros especialmente diseñados para eliminar la contribución de frecuencias no deseadas en nuestro procesamiento. Esto pasa, por ejemplo, con la señal eléctrica doméstica, la luz de las casas, que oscila a unos 50 Hz. Cuando estamos utilizando micrófonos o antenas o cualquier dispositivo de captación de datos, es una frecuencia que siempre se nos va a colar, siempre está ahí presente, pero normalmente no la vamos a utilizar para nada. Para eliminarla es para lo que se utilizan los filtros de banda eliminada o filtros notch, como también se conocen en la literatura. Vamos a pasar a verlos. Como podéis ver en la respuesta en frecuencia, tenemos un denominador que es exactamente igual que el de los casos anteriores, con su s cuadrado, su ancho de banda por s y su frecuencia natural al cuadrado. Y lo que cambia en este caso es el numerador. En este caso tenemos dos ceros. ¿De dónde sale esta ecuación de s al cuadrado más una frecuencia de 0 al cuadrado? Sale de multiplicar dos polos complejos conjugados. Su respuesta en frecuencia será hj omega igual a k por menos omega al cuadrado más omega z al cuadrado partido por menos omega al cuadrado más 2 chi omega 0 j omega más omega 0 al cuadrado. Y de nuevo tendremos tres casos para chi. Chi mayor que 1, en el que tenemos polos en el eje real, un chi igual a 1, que tendremos un polo doble en menos omega 0, y un chi que está entre 0 y 1, que tendremos dos polos complejos conjugados. Pero en el filtro de banda eliminada tendremos otros tres valores posibles para los ceros, en función del valor de omega z. Para un omega z menor que omega 0, tendremos dos ceros complejos conjugados. Para el caso de omega z igual a omega 0, tendremos dos ceros complejos conjugados justo sobre la circunferencia omega 0, y para omega z mayor que omega 0, tendremos los ceros fuera de la circunferencia. Asintóticamente vemos que la curva de amplificación, cuando omega tiende a infinito, será k, porque tenemos que el número de cero igual al número de polos, el orden del numerador igual que el orden del denominador. Sin embargo, cuando tenemos que omega tiende a 0, tendremos k por omega z al cuadrado partido omega 0 al cuadrado. Esto sería 0, esto es 0 y esto es 0. Vamos a ver la situación cuando omega z es igual a omega 0 e igual a 1 en función de chi cuadrado, que vemos que sucede lo que sucedía de antes. Tenemos polos complejos conjugados, se acercan mucho al denominador, un polo doble o dos polos sobre el eje real. Y nuestro omega z situado sobre la circunferencia unidad, que son los que están forzando a la curva de amplificación a crear estos ceros que son donde se están eliminando las frecuencias. Vamos a ver qué ocurre con los diferentes casos de omega sub 0 y omega z. En el primer caso, en el que omega z es mayor que omega 0, este tipo de filtro está generando una frecuencia de resonancia residual debida a los polos, como en los casos anteriores, mientras que tenemos aquí nuestras frecuencias del 0, y vemos que estamos obteniendo una caída muy abrupta. En contrapartida, al ser mayor omega z que omega 0, la amplificación en 0 va a ser mayor que la amplificación en omega infinito. Controlando esta relación, se puede utilizar este filtro como un filtro de pasa baja, en la que la caída es muy abrupta, pagando el precio de una amplificación residual en la zona de frecuencias bajas. Y la fase está funcionando de esta forma. Empieza en 0, termina en 0 en todos los casos, y como siempre, dependiendo del chi que tengamos, va a ser más o menos suave. Para el caso omega z y omega 0 sería el filtro de banda eliminada perfecto, el filtro que tiene la misma amplificación en frecuencia 0 y en frecuencia infinito, y que está eliminando solamente la banda en la que estamos. Esto es omega 0, que también es omega z. En este caso no tenemos frecuencia de resonancia. En este caso, al acercar los polos a 0, no estamos más que maximizando la caída, y la inversión de fase es mucho mayor porque se junta la contribución de fase de los polos y de los ceros. Por último, en el caso en el que la frecuencia del 0 es menor que la frecuencia natural, lo que vamos a obtener es el caso inverso. Tenemos casi un filtro de tipo paso alta con una cierta resonancia, pagando el precio de una amplificación menor al inicio en las frecuencias bajas, que si recordáis será k por omega z al cuadrado partido omega 0 al cuadrado. Tendremos de nuevo diferentes frecuencias de resonancia en función de los valores de chi. Y como en el caso anterior, pues la inversión de fase viene dada por la frecuencia del 0 y las caídas pues serán más abruptas cuanto menor sea el chi. ¿En qué lugar se encuentran las frecuencias de resonancia de este tipo de filtro de banda eliminada? En este caso no lo voy a hacer paso a paso, pero se van a encontrar en omega r al cuadrado igual a omega 0 cuadrado omega z 1 menos 2 chi cuadrado menos omega 0 al cuadrado, este también cuadrado, partido por omega z al cuadrado menos omega 0 por 1 menos 2 chi cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuándo hay resonancia? Tendremos dos posibilidades. Una cuando omega de resonancia sea menor que infinito, lo cual implica que omega z al cuadrado menos omega 0 al cuadrado 1 menos 2 chi cuadrado sea mayor que 0, el denominador, si esto es 0, sería infinito.
Y el otro caso, cuando omega de resonancia sea mayor que 0, que implicaría que omega z al cuadrado, 1 menos 2chi cuadrado menos omega 0 cuadrado, sea mayor que 0. Así que habrá resonancia siempre y cuando omega z al cuadrado sea mayor que omega 0 al cuadrado, 1 menos 2chi cuadrado, omega z al cuadrado partido omega 0 al cuadrado, menos 1 sea mayor que menos 2chi cuadrado. Si multiplicamos por menos 1 en ambos casos, nos quedaría que chi cuadrado sea mayor que un medio de 1 menos omega z al cuadrado, omega 0 cuadrado. Por tanto, tendríamos un valor crítico de chi mayor que 1 partido raíz de 2, raíz de 1 menos omega z al cuadrado, omega 0 al cuadrado, siempre y cuando omega z sea menor que omega 0. Y para el otro caso, si resolvemos, 1 menos 2chi cuadrado será mayor que omega 0 cuadrado, omega z cuadrado. Si multiplicamos por menos 1, nos quedaría menos 1 más 2chi cuadrado menor que menos omega 0 cuadrado, omega z cuadrado. El 1 pasaría sumando y nos quedaría 2chi cuadrado menor que un medio de 1 menos omega 0 cuadrado, omega z cuadrado. En este caso, tendríamos un chi crítico menor que 1 partido raíz de 2, raíz de 1 menos omega 0 cuadrado, omega z cuadrado, que siempre se tiene que cumplir para un omega 0 menor que omega z, que veis que es el caso diferente del anterior. Vamos a ver ahora el caso de un filtro de banda eliminada de segundo orden en un circuito que es un caso real, un caso de un examen de esta asignatura. ¡Madre mía, un filtro con 3 amplificadores! Bueno, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Así que vamos a enumerar en primer lugar los nodos. Estamos por aquí, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6 y nodo 7. Y creo que ya no hay más nodos. No, ya no hay más nodos. En el enunciado del problema, lo que nos piden es las condiciones para que este circuito sea de banda eliminada. Para que sea de banda eliminada, la función de transferencia tiene que tener la forma s cuadrado más omega z cuadrado más s cuadrado más 2chi omega sub 0 s más omega sub 0 cuadrado. Así que lo que vamos a hacer va a ser calcular la función de transferencia de este circuito tal y como está aquí y ver qué valores tienen que tener los diferentes componentes para tener una función de transferencia similar a esta de aquí. Veis también que las resistencias están puestas en modo admitancia con la G, simplemente porque es más sencillo a veces trabajar con eso. ¿Por qué? Porque vamos a resolver por el método de las corrientes de los nodos. Vamos a situar nuestra V entrada y nuestra V salida, que será la misma que la V5, y vamos a empezar a resolver por el método de las corrientes en los nodos. Para ello nos vamos al nodo número 2, por ejemplo, que tendremos V1 menos V2 por G1 más V3 menos V2 por G2 más C1S más V7 menos V2 por G3 igual a 0. Nos quedaría, como siempre, para ponerlo en función de V1, V2, V3, etc. V1, G1 menos V2, G1 más G2 más C1S más G3 más V3, G2 más C1S más V7, G3 igual a 0. Nos vamos ahora al nodo 4, donde tendremos V3 menos V4 por G7 más V5 menos V4 por G8 más V1 menos V4 por G4 igual a 0. Tendremos V1 G4 más V3 G7 menos V4 G7 más G8 más G4 más V5 G8 igual a 0. Y nos vamos por último al nodo 6, donde tendremos V5 menos V6 por G6 más V7 menos V6 por C2S más V1 menos V6 por G5 igual a 0, que, volviendo a ponerlo en orden, será V1 por G5 más V5 por G6 menos V6 por G6 más C2S más G5 más V7 por C2S igual a 0. Podréis decir, ¿qué complicado es esto? Bueno, sí, pero tenemos un truquillo en la manga. Nuestro as en la manga se llama cortocircuito virtual en los amplificadores operacionales, en los que nos está diciendo que V2, V6 y V4 es igual a 0, con lo cual este término y este término se nos van. ¡Qué maravilloso! Ahora ya todo se nos queda en función de V impares. V1, V3, V5, V3, V1, V1, V5 y V7. Y V7 aquí también. Y como Vin es la V1 y Vout es la V3, podremos resolver por el método de Cramer, despejando V3 y utilizando como términos independientes la Vin o la V1. Nuestra matriz quedaría como G2 más C1S, 0, G3 por V3, V5 y V7 igual a menos Vin
G1, que quedaría G7, G8, 0, y menos Vin, G4, y finalmente quedaría 0, G6 y C2S, y en este caso menos Vin, G5. Bien, de nuestra matriz podemos resolver para V5, que realmente es la salida, como el determinante parcial en el que sustituimos la segunda columna por el término independiente partido del determinante total, de donde podemos extraer la función de transferencia, que será V5 partido Vin. Podemos calcular entonces el determinante de la matriz que sustituye la segunda columna por los términos independientes y nos quedaría menos Vin por G4 por G2 más C1S por C2S más G3, G7 menos Vin G5 menos Vin G1 por G7 C2S. Y ahora el determinante de la matriz será G8 C2S por G2 más C1S más G3 G7, G6, así que la función de transferencia será menos G4 C2S G2 menos G4 C1S C2S al cuadrado menos G3 G7 G5 más G1 G7 C2S partido por G8 G2 C2S más G8 C2S C1 S cuadrado más G3 G7 G6. Si sacamos el menos 1 factor común y agrupamos los términos, nos quedaría G4 C1 C2 S cuadrado más C2 G4 G2 menos G7 G1 S más G3 G7 G5 partido por G8 G2 C2S, G8 C1 C2 S cuadrado más G8 G2 C2 S más G3 G6 G7. Así que para que nuestro circuito tenga la forma de un circuito de banda eliminada, esto de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que R4, R2 tiene que ser igual a R7 por R1. Siempre y cuando los componentes tengan esta relación, será un filtro de banda eliminada. Y partiendo de este resultado, podemos reescribir la función de transferencia como sacamos fuera el G4 C1 C2 y el G8 C1 C2, con lo cual los C1 y los C2 se nos van como ganancia del circuito, se nos quedaría por S cuadrado más G3 G7 G5 partido G4 C1 C2 partido por S cuadrado más G2 partido C1 S más G3 G6 G7 partido G8 C1 C2. Y si pasamos a resistencia, nos quedaría menos R8 partido R4 por S cuadrado más R4 partido C1 C2 R7 R3 R5 partido por S cuadrado más 1 partido C1 R2 S más R8 partido R3 R6 R7 C1 C2. Esta sería nuestra función de transferencia y la omega del 0 será la raíz cuadrada de R4 partido C1 C2 R3 R5 R7. Esta sería la respuesta. Con este ejemplo hemos acabado la parte del tema 3 relativa a analizar la respuesta en frecuencia de diferentes sistemas de primer y segundo orden. En la última semana nos hemos centrado en analizar muy extensivamente la respuesta en frecuencia de sistemas de primer y segundo orden. Conocemos ya sus frecuencias características, sus parámetros característicos. En las de primer orden pues será simplemente la frecuencia de corte. En los de segundo orden tenemos más parámetros como la frecuencia natural, el parámetro chi, etc. Hemos aprendido a calcular el ancho de banda de los diferentes filtros y también cómo se implementan tanto en forma activa como en pasiva. También hemos resuelto algunos ejemplos de cada uno de los sistemas, incluyendo algunos ejemplos reales de examen, como el último que acabamos de hacer. Espero que hasta el momento todo esté siendo claro. Recordad que siempre podéis contactarnos tanto al profesor Andrés como a mí a través del correo fjmm@ic.uma.es y que también podéis plantear dudas a través de la plataforma del campus virtual que consultamos con regularidad, donde vamos a intentar resolver vuestros problemas o incluso plantear tutorías a través de Google Meet. En el próximo vídeo vamos a comenzar el segundo bloque del tema 3, los diagramas asintóticos de ganancia de Bode.